¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast, aquí en TVUCT Araucanía. Hoy con un especial invitado que nos acompaña, don Germán. ¿Cómo estás, Germán Campos Herrera? Campos Herrera. Muchas gracias, Francisco, por la invitación a este importante espacio. Bueno, para nosotros un honor que nos acompañe hoy día, director del Centro de Políticas Públicas, contarles un poquito, licenciado en Historia de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, recientemente doctorado, ¿no? Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, además magíster en Política y Gobierno. De también la Universidad Diego Portales, flamante director del Centro de Políticas Públicas, hace poquito que asumió Germán, y bueno, con un amplio conocimiento también en el tema que vamos a comenzar ya a abordar, que tiene que ver con la política en América Latina, un territorio muy variado, pero me imagino con algunos elementos en común, ¿no? Así es, y bueno, también variado y complejo, ¿no? Porque efectivamente la política la podemos dimensionar, tiene muchas aristas, pero puntualmente lo que nos ataña es con respecto a los gobiernos y cómo los gobiernos están plasmando esas demandas en la ciudadanía. Entonces vamos a encontrar gobiernos efectivamente que son mucho más conservadores, mucho más tradicionalistas, que hace mucho tiempo no se veía, y otros que, bueno, ya han ido perdiendo protagonismo, pero igual fueron muy relevantes en la década de los 2000, que fueron estos gobiernos mucho más de tinte izquierda. Sí, hoy día hemos visto cómo ha ido variando un poco el escenario, ¿cierto, Germán? En América Latina, yéndonos a algunos hitos en particular, pero con un Bolsonaro que todavía tiene influencias dentro de Brasil, con un Bukele que ha generado impacto a nivel internacional, tal vez medidas efectistas, populistas, usted nos podrá decir, y con un Milei, ¿no? Recién asumido, también con ideas de pronto muy de extrema derecha, también con muchos elementos que retroceden un poco en ciertas normativas, ciertos avances sociales, censura con la prensa, por ejemplo, y algunos otros elementos claves que seguramente dan mucho que hablar desde el punto de vista de la mirada política, ¿no? Así es, Francisco. A veces la gente piensa que el efecto del populismo es reciente, es como de los últimos 10, 20 y hasta 30 años. Ajá. El populismo es casi tan sistémico, tan enquistado en la política latinoamericana, más de lo que nosotros pensamos. Claro. Perón, por ejemplo, y otras experiencias en América Latina en la década de los 20, 30 del siglo XX en Perú, ¿cierto? En Colombia también tuvimos una experiencia de populismo en Gaitán sobre los 40 a los 50. Entonces, los gobiernos populistas no son tan nuevos como nosotros creemos. Claro. El objetivo es de pronto darse un poco más el trabajo de decir, esto no es tan nuevo, lo que tenemos son variaciones, tintes y demás. Entonces, el efecto de populismo no es nuevo en América Latina. De acuerdo. Hay matices, claro, que transitan desde, si lo miramos en los espectros derecha-izquierda, efectivamente. De los 2000 en adelante, esta marea rosa, como se le llamó en los 2000, cuando estuvo Chávez, cuando estuvo Correa, entre otros en América Latina, efectivamente tenía un tinte mucho más progresista, unos un poco más cargados a la izquierda, el mismo Chávez, pero otros muy de política de socialdemocracia, entre esas el gobierno de Bachelet. Luego pasamos a unos gobiernos populistas mucho más conservadores que rescatan esos valores tradicionales de los años 80, 70 y demás, pero no es tan nuevo, Francisco. Entonces sería bueno que también aquellos que nos están escuchando en este momento seamos un poco más críticos y decir, claro, el efecto es más persistente en América Latina y vamos a tener, y probablemente vamos a seguir teniendo, populismos con variaciones para rato. Y me imagino que el populismo es tan antiguo como la política, ¿no? Porque cuando uno hace un poco una mirada en retrospectiva, más allá de América Latina, es parte un poco de la naturaleza también de la política, es un elemento inherente de pronto a la política. Y en ese sentido, mencionaba, Germán, que hemos ido evolucionando, ¿no? A comienzos de los 2000 en esta marea rosa que comentabas, un poco más cargado a la centroizquierda, y hoy día en los gobiernos populistas, podríamos decir, están más cargados hacia el otro lado de la balanza, por decirlo de alguna manera. ¿Y a qué obedece esto? ¿Son fenómenos cíclicos? Porque la alternancia en el poder es algo esperable incluso, ¿no? Entiendo, en la política. Pero ¿cómo ha evolucionado en 15 o 20 años también esta mirada de Latinoamérica en el conjunto de pronto?
Bueno, hay matices de ese tipo de populismo, ¿no? Ajá. O sea, cuando hice referencia a los 2000 sobre la marea rosa, dentro de la misma marea rosa habían aquellas expresiones mucho más de izquierda. Claro. O sea, de pronto para no tener sesgado el panorama y decir, no, es que fueron más progresistas. No, no podemos comparar, por ejemplo, un gobierno de Bachelet, Claro. que efectivamente es progresista centro-izquierda por allí. Socialista. Exacto. Compararlo durante esa misma década con el gobierno de Hugo Chávez Frías. No es lo mismo. No es lo mismo, Sí, claro. que está en ese mismo espectro y demás. Lo mismo pasa si lo miramos en el espectro de derecha, ¿sí? Claro. Tuvimos un auge de esa recuperación de terreno político en América Latina cuando estaba Piñera, ¿cierto? Pero también cuando estaba Bolsonaro. Y estamos claros también que Piñera, cuestionable en algunas cosas, pero es un gobierno de derecha, mientras que Bolsonaro, con algunas prácticas y demás, se fue mucho más, mucho más a la derecha, y Claro. Piñera a la derecha, una derecha moderada, Exacto. tradicional, ¿cierto? Sí. Pero no es lo mismo con Bolsonaro, donde llega, aprovecha ciertas instituciones democráticas, pero sabemos el efecto de los populistas, erosionan las instituciones democráticas cuando llegan al poder. Pero eso ocurre en la derecha y en la izquierda. Absolutamente. Exacto, o sea, como para no cargar la balanza para un solo lado. Efectivamente, independiente que hoy día en el escenario latinoamericano haya cierta tendencia, esto ha ido evolucionando en los años y vemos que, por ejemplo, un gobierno de Chávez que se extiende, por decirlo de alguna manera, en su lógica hasta el día de hoy, ¿no? Y que es catalogado como una dictadura. Yo no desconozco los elementos técnicos para poder afirmarlo, pero entiendo que tiene todos los ribetes de ser una dictadura hoy en día, ¿no? Claro, exactamente, cuando ya el componente democrático, cuando hay elecciones libres, justas, democráticas, transparentes, sobre todo en la última elección, que costó sacar los resultados, Claro. que igual también se cuestionaron. Y todavía al parecer nunca se mostraron la información oficial. Exacto, las boletas, todo el registro como tal del escrutinio quedó allí. Exactamente, estamos hablando de Venezuela para dar contexto. Sí, exactamente. Entonces, claro, cuando llega, independiente de cualquier espectro político, este tipo de personajes populistas y a través de mecanismos democráticos llegan al poder, pero estando en el poder erosionan, bueno, parece ser que es un efecto persistente de los tipos de populismo que, insisto, transitan desde la derecha a la izquierda. Aquí yo creo que... De Chincolajote no hay diferencia en ese sentido porque finalmente los argumentos, las herramientas probablemente y el modus operandi es el mismo, ¿no? Exacto, entonces decir que no, solamente la izquierda cuando llega al poder, pucha, es como muy extremo. Decir que solamente la derecha cuando llega al poder y erosiona también es muy extremo, ¿cierto? Aquellos que trabajamos más desde el campo de la ciencia política, decimos, bueno, los extremos igual son perniciosos. Y lo mismo pasó, por ejemplo, para no irnos tan lejos en algo tan práctico como fue la experiencia del plebiscito en Chile. Claro. Se cargó mucho a la izquierda, que fue la primera votación, se hundió. Se cargó mucho más a la derecha, ¿cierto? Con el Partido Republicano. También se hundió. Entonces los chilenos, y eso ya lo he dicho en otros medios de comunicación, nos farreamos la constitución ahí, la nueva constitución, sea cual sea los dos procesos, ¿no? Había una posibilidad cierta de tener un acuerdo tal vez transversal en ambos escenarios, pero finalmente pareciera ser que el segundo proceso, ¿no?, de asamblea constituyente resultó ser una suerte de, no quiero decir represalia, pero sí de reacción al primer proceso. Claro, exacto, pero también si somos un poco más finos, comillas, voy a seguir tu mismo concepto, se farrearon la Constitución, pero también demostró ya haciendo un análisis un poco más crítico, bueno, los chilenos, independiente de cualquier, que son pujantes y empoderados, ¿cierto? Y empoderadas, también demostraron que son de un pensamiento de centro. Si nos vamos mucho a la izquierda, no gracias. Y si nos vamos muy a la derecha, no gracias. Sí, entonces, todo en la medida que funcione un status quo ecuánime, que hayan garantías, libertades y demás, está bien. Pero si nos vamos a los extremos, por lo menos, eso fue un mensaje que es potente también para aquellos que estudiamos ciencia política y puntualmente en el caso chileno. Y yo si lo analizo como ciudadano común, pareciera ser un buen elemento el que haya un pensamiento generalizado en cuanto a la moderación en este sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde la mirada política?
O sea, hay un nicho precisamente para los políticos mucho más radicales, ¿sí? Para los extremos hay nicho, ¿sí? Mucho más a la izquierda, mucho más a la derecha, sí, porque los partidos políticos en Chile han entendido que deben moderarse. Pero en la medida que los partidos empiezan a moderarse, irse más al centro, ¿qué pasa? Descuidan la posición ideológica que tenían antes, entonces llegan personajes mucho más radicales que podríamos ver y se posicionan en ese espectro que dejaron libre esos partidos de derecha o de izquierda, decir, bueno, está desocupado, bienvenido sea. Oye, al final es como una sillita musical en ese sentido, porque en la medida en que surgen, ¿no?, estas tendencias izquierda-derecha y empiezan a querer acaparar más votación, entiendo, a ser más populares o más válidas en cuanto a la sociedad en el conjunto, empiezan a irse al centro y otros empiezan a llenar esos vacíos y pareciera ser también parte de un ciclo, ¿no? Sí, o sea, finalmente también los partidos tienen que responder a ciertas demandas, ¿sí? Y en la medida que ven un electorado que no está tan radicalizado, bueno, optamos por unas medidas más de centro. Pero igual, esos polos extremos quedan descuidados y lo van a ocupar algunos políticos que, si se mantienen todas las variables constantes y demás, claro, van a tener algunos escaños en el poder, sí, pero no van a ser mayoría. ¿Sí? No van a ser mayoría. Los casos los tenemos, por ejemplo, con el Partido Republicano. ¿Sí? Sí hay una inclinación, tienen unos votantes, una masa de votantes importante, pero no lo suficiente para desafiar el establishment o al gobierno o al status quo. No es lo suficiente, ¿cierto? Que esperamos que no lo sea, porque sigo creyendo en las instituciones democráticas, en los procedimientos como tal, y bueno, en comparación con el vecindario de América Latina, yo siempre digo eso, créanme que el gran consejo que le doy a los chilenos, yo ya llevo 12 años acá en el país, es sigamos cuidando las instituciones. Son cuestionables, efectivamente. Mejorable. Exacto, tal vez de pronto no funciona, pero dentro del vecindario es lo mejor que tenemos y hay que seguirlos cuidando. Estamos bien en ese sentido. Sí, o sea, no se trata de ser conformistas, sí, claro. Se trata de seguirlo manteniendo, de seguir siendo rigurosos, no dejar pasar que no los políticos o la política no demuestran que aquí, si alguien, sea del espectro político, si hace algo, que no se vaya en limpio, que realmente haya una sanción. Y en la medida que eso no se pierda, Chile va a seguir conservando buenas instituciones en comparación con otras en América Latina, porque en América Latina cuando eso pasa, cuando las instituciones permean, pueden ser el narcotráfico, demás, entre otras, pero no pasa nada cuando los políticos hacen lo que hacen, pero no tienen sanciones, ese es el mensaje que finalmente dan y la gente empieza a hacer desafecto políticamente, aquí esto va a seguir siendo los mismos de siempre y todo eso. Chile todavía tiene algo de eso. Y siempre que hablo con mis colegas un poco y ¿sí? chilenas así en conversaciones, un vinito y demás, le digo, oye, cuiden lo que tienen. Claro, porque tienen esa mirada también un poco más global que es súper saludable y ese es el concepto. De pronto nuestra democracia aún es saludable en Chile, y cuando miramos al lado, a nuestros vecinos, más allá de la cordillera, ¿qué ocurrió ahí? Porque por supuesto hay análisis respecto a eso, ¿no? Siendo también Argentina una democracia moderada, podríamos decir, ¿no? Equilibrada en términos generales, y de pronto emerge una figura que es a todas luces rupturista y que se va al extremo y también a lógicas que parecían un poco erradicadas de las sociedades, pero que también han vuelto no solamente ahí, sino que en distintos puntos. Claro, o sea, también tienes que mirar un poco cómo fue el gobierno anterior, sí, ¿cierto? Sí, claro. Y va por esta misma línea que te mencionaba, cuando hacen cosas, hay eventos de corrupción sistemáticas, malas prácticas, y todo esto va a llegar a un punto donde llega un, comillas, outsider o alguien que no tiene experiencia en política, pero dice, mire, yo puedo hacer cambiar el país mágicamente. Sí. La gente ya llega a un punto donde dice, bueno, no tengo nada que perder. Sí. Ese es el concepto al final, Germán. Llegan a ese punto porque uno pensaría, la gente no es tonta, en general son personas medianamente informadas, ¿no? Pero aún así optan por decir, no tengo nada que perder, aún sabiendo que muchos de los elementos que se proponen son
y reales, en el sentido de que no se pueden realizar porque no están las condiciones incluso, ¿no? Claro, aquí pasa también, y eso generalmente le enseño a mis estudiantes de ciencia política, cuando no vas a votar, tú dices, no, pero es que siempre va a pasar lo mismo, van a quedar los mismos con lo mismo. Uh-huh. Yo siempre hago esta comparación con una película que me gusta mucho que se llama Constantine, y hay un diálogo donde dice Keanu Reeves, donde sí. Dice la protagonista le dice, él es que yo no creo en el diablo, y le dice, ok, perfecto, porque él sí cree en ti. Y lo mismo pasa un poco con estos políticos que son que saben que no vas a ir a votar. Entonces, aquellos que tienen malas prácticas, aclaro, ¿cierto? Es mucho más fácil, aquí aplica el clientelismo, que eso pues es experto también un amigo de la casa, Emilio Moya, y todas estas prácticas que él ya lleva estudiando por años sobre el clientelismo, cómo compro votos y demás, y claro, es más fácil porque sabe que el ciudadano de a pie dice, no, sabes que no estoy ni ahí votando, eso. ¿Para qué? Si van a quedar los mismos, efectivamente. Hay que levantarse a trabajar todos los días, estas frases que parecen tan populista, y es como lo mismo que tú decías del concepto de yo no creo en el diablo, pero el diablo cree en ti. Hay otra frase que también he escuchado que dice el mayor logro del diablo es hacerte pensar que no existe. Por ahí en esa misma línea. Es como la misma línea, ¿no? O sea, tú déjalo nomás, porque finalmente estás cediendo espacio para que otros tomen las decisiones por ti. Correcto, totalmente. Entonces ese es el espacio que, una vez más, aquellos que nos escuchan en este momento, pucha, también tenemos que reflexionar un poco sobre las instituciones, en la medida que yo también me vuelvo desafecto. Uno entiende que efectivamente hay un desacierto de los políticos que han actuado mal, que las instituciones de pronto no están siendo tan reactivas en su momento, pero una vez más, yo soy de aquellos que creen en el voto, que sí efectivamente hay un efecto, y que es importante recuperar ese espacio. Oye, y además que esto nos abre como la conversación también a la formación cívica, ¿no? Tan ausente hoy día en nuestra educación inicial, un elemento, bueno, tú eres chileno, 12 años en Chile ya. Me pico, entonces yo creo que ya tengo derecho, no, ya adquirí ese derecho. Y seguramente a ser manejan chileno. Los chilenismos mejor que nosotros, etcétera. Pero aquí hace 20 años atrás o 30 años atrás existía educación cívica, ¿cierto? En la educación inicial, básica, media. Y hoy día ese elemento se perdió, que puede ser un pequeño aporte, ¿no? Pero que era un aporte sustantivo para manejar conceptos básicos. Hoy día la ciudadanía ni siquiera se entiende como concepto. ¿Qué me hace ciudadano a mí? Por ejemplo, que es el tema eleccionario. Ya, yo no quiero participar, yo no estoy en política, todo es política, ¿no? Exactamente, o sea, desconocer que tanto nuestros estudiantes, por ejemplo, la masa más cercana que tengo yo, no están de alguna forma expuestos a la política, incluso politizados. Yo creo que estamos entonces obviando un análisis importante. Las discusiones cuando nos sentamos a tomar onces en la casita y empezamos a hablar de política, pese a que se dice que no se habla en la mesa de política y religión, es el tema que siempre sale en las onces, ¿sí? Claro. O es el tema del asadito del domingo. Siempre va a haber política y que va a estar en las noticias, que va a estar en la televisión, que es un compañero de la sociedad chilena. La televisión, que es por donde nos ven hoy día, es parte de la idiosincrasia del chileno. En la mayoría de las mesas de clase media, clase baja, está la familia y la tele. Así es. Entonces, no hay que desmeritar el efecto igual de los medios de comunicación, sí, claro, de esa oralidad que sigue existiendo igual dentro de las familias, que se ha ido perdiendo, pero eso no solamente en Chile, sino también en el mundo, un poco esos encuentros familiares de sentarse uno en el almuerzo, en la cena, en las 11, se ha ido perdiendo, pero igual en aquellos espacios mucho más hacia el sur, por ejemplo, en Chile, todavía hay mayor presencia de ello. Entonces, no es un espacio menor para seguir un poco fortaleciendo esos elementos, como tú bien lo mencionabas, de la formación ciudadana. Finalmente, empezar a formar criterios, de ser ciudadanos críticos, de decir, oye, esto podemos mejorarlo. Sí, nos tenemos que levantar todos los días, claro, ¿cierto? Pero ¿podemos hacerlo mejor? Sí. ¿Puedo tener por lo menos de aquí a 30, 40, 50 años una pensión digna? Sí, ¿cierto? Claro. Pero eso se hace con el voto, eso se hace participando activamente. Si tú lo dejas por dejarlo y dices, no, gracias, bueno, tenemos el efecto que tenemos ahora. Sí. Otros toman las decisiones por ti. Y finalmente no fortalece para nada la democracia, que
pareciera ser un elemento, de pronto, un eje dentro de la conversación. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano? ¿Qué responsabilidad tengo también, ¿no? Como ciudadano para fortalecer esta democracia que, como tú comentabas, es valiosa todavía en Chile, es representativa y es gravitante también, ¿no? Exacto, y pensando aún más, a veces es cierto, el voto no es suficiente. Claro. ¿Sí? Ahora, también es un poco decir, mi primera acotación es decir, oye, hay que votar, ¿sí? Pero no es suficiente, es una condición necesaria, pero no suficiente dentro de la democracia. También se trata de estar pendiente de qué ocurre, ¿sí? Cómo me involucro en ciertas actividades, en los consejos de la sociedad civil, en la junta de vecinos. Eso sirve, o sea, en el mediano y largo plazo es consistente, tiene un efecto positivo, que los ciudadanos se vinculen a estas instancias de participación. No es solamente decir, yo ya voté. Claro, cumplí con mi deber cívico. No, o sea, hasta ahí ya estamos también, estamos haciendo la mitad de la pega. Ni siquiera la mitad de la pega. La ley del mínimo esfuerzo, por decirlo así. Exacto, entonces. Claro. Y ahí me surgía también este cuestionamiento, ¿no? De, ok, hacemos lo mínimo necesario y suficiente, pero hay un elemento que es clave, que conversaban hace algunos meses con un invitado que ustedes creo que trajeron también desde Ciencias Sociales de la universidad, que era experto era un mexicano experto en ¿cómo se llama? Corrupción. Oliver Mesa. Oliver Mesa, lo tenías perfecto, Germán. Y él nos decía, o sea, la sociedad, los ciudadanos tienen que tener un rol fiscalizador de las instituciones. Y eso es un poquito ir más allá de lo mínimo, ¿no? Correcto, es que ese es el punto de partida de participación y representación, es el voto, pero no va a ser suficiente. Había una cultura muy positiva en Chile hasta hace unos años atrás, donde hubo mayor involucramiento, pero eso se ha ido perdiendo. Una vez más, si lo comparamos con el vecindario latinoamericano, todavía tenemos algún grado de instituciones saludables. Creo que en este momento lo que tenemos es un resfriado en muchas cosas. Si lo vemos en líneas generales. Exacto, tenemos un resfriado, pero eso no significa que nos vamos a morir. Depende de que hagamos primero un planteamiento muy crítico y decir, oye, esto todavía es salvable, ¿cierto? Tenemos que aplicar ciertas medidas, demostrar al ciudadano que las instituciones son fuertes, que importan, y que ese es el mensaje que tienen que proyectar los diferentes gobiernos, que aquí, independiente del sector que llegue al poder, si alguien hace algo indebido, debe haber una sanción, ¿sí? Y en el momento en que eso pase, se vuelva sistemático, y por eso dicen un poco que las democracias parlamentarias son mucho más fuertes que las presidencialistas si lo comparamos con los gobiernos europeos. Bueno, porque allí hay todo un proceso mucho más de penalización. Son los primeros ministros que dicen, ¿saben qué? Muchas gracias, pero no puedo seguir, ¿sí? Hacen una embarrada, hacen algo que no es, ¿sí? Y pierden el apoyo de su base, y dice el primer ministro, ¿saben qué? Muchas gracias, pero hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegué yo, así que deben crearse. Entonces, esa misma, por lo menos, idea de saber reconocer errores, y que si hago algo, tengo efectos políticos, debería seguirse manteniendo y proyectar un poco eso para la ciudadanía chilena. Hemos estado hablando, sin hablarlo directamente, respecto a Chile y las formas de política, ¿no? Y sus corrientes, pero yendo más al foco en específico respecto a ese tema. Nosotros hoy día tenemos probablemente, corríjame por favor, Germán, dos grandes corrientes, ¿no? Derecha, izquierda, y que se han ido un poco atomizando, ¿no? Cada una de ellas llevando algunas tendencias más a la izquierda, otras más a la extrema derecha, y eso lo vemos hasta el día de hoy, creándose un gran número de pronto de partidos que en los últimos años han sido cuestionados respecto al gran volumen. Grandes figuras de la política han cuestionado ese escenario. El que haya demasiados partidos de pronto también va generando una disrupción dentro de este escenario. ¿Es así? Bueno, el concepto allí sería la fragmentación del sistema de partidos. No, claro. Tranquilo. Pero está súper bien, o sea, el efecto es el mismo, o sea, claro. Cuando generamos división de los partidos, algunos van a decir, oye, pero eso es saludable para la democracia, porque significa que hay más expresiones políticas diversas y esto, estamos bien. Sí. Eso es lo que defienden algunos. Claro, exacto. ¿Sí? Ahora, en el momento en que se generan
Cuando ya tiene que haber gobernabilidad, allí el problema de la fragmentación del sistema de partidos es cuando yo empiezo a negociar con cada partido. Claro. Entonces a cada partido le tengo que dar incentivos diferentes y las negociaciones se van a volver mucho más complejas. Allí significa que por 1, 2, 3 votos, pucha, se hundió tal reforma. Por 2, 3 votos no llegué a negociar con un partido minoritario, chico, pucha, pero no me alcanzó. Y es allí donde tienen problemas los gobiernos precisamente para llevar a cabo sus agendas. Cuando el sistema de partidos es muy fragmentado, también se vuelve muy difícil negociar y avanzar en una agenda. Claro. Lo podemos ver por el efecto positivo, mayor representación de expresiones políticas y demás, pero a la hora de la negociación tenemos ese gran problema. Y eso nos está pasando de cierta manera en Chile, debido al número importante de partidos en los que se ha fragmentado un poco las distintas tendencias. Bueno, pasa aquí, pasa en el resto de América Latina. O sea, no hay decir que Chile es la dolencia de Chile en este momento. No. Bueno, se suma a otras cosas más, ¿sí? Claro. Nosotros en Chile teníamos, y nosotros por ser chilenos, gracias por la ciudadanía hace unos ratos, Francisco. Entregada ahí con mucho cariño y mucho respeto después de 12 años de entregar también su aporte a nuestro país. Bueno, y ese es el objetivo, seguir aportándole al país. Y te comentaba que igual dentro de la dinámica política está ese elemento de llegar a negociar, que es una democracia saludable, que hayan expresiones políticas, y está bien, ¿sí? Hasta cierto punto. Pero esto también está condicionado con las reformas electorales, cuando yo doy pie para que con 50.000 firmas se postule, entonces eso también, cuando yo genero incentivos institucionales a que se creen partidos, porque se crean, ¿cierto? Y está bien. Y antes en Chile estaban las coaliciones, Chile Vamos, ¿cierto? Y claro, pero en su interior aglutinaban partidos, pero se comportaban, tú negociabas con un bloque importante de partidos, con algunas expresiones un poco díscolas y demás, pero era más fácil llegar a negociar, correcto. Ahora no, ¿sí? Es tan diverso y por eso se hace difícil gobernar también con los partidos tan atomizados, tan fragmentados. Hay un desafío que me imagino ya se aborda desde el punto de vista de la política respecto a cómo también ir subsanando esto. Distintas, como decíamos, figuras políticas ya han planteado este escenario, la necesidad un poco de llegar a acuerdos en bloque, porque de lo contrario se van generando estos espacios. Hay un elemento que tiene que ver con la descentralización, saliéndonos de la política, no sé si dura, y esta no es dura, porque en realidad tienen que ver todo un poco con lo mismo, pero yéndonos al elemento descentralización, un avance que ha ocurrido con sus matices, tú me dirás, Germán, tiene que ver con la elección de gobernador. Y eso ha sido un cambio en la mirada de la estructuración política de los gobiernos regionales, con matices, con mejora. Recién un periodo se ha vivido, ¿no?, de gobernadores. ¿Cómo ha impactado, según tu mirada también, y los estudios que has desarrollado, esto en el escenario nacional, desde el punto de vista de la descentralización, del aporte al desarrollo y un largo etcétera que puede surgir ahí? Claro. Bueno, igual no estás tan desviado de esa apreciación de decir, oye, este elemento cómo figura un poco de la fragmentación con la descentralización. De hecho, antes de que se me pase un poco el comentario, la Asociación Chilena de Ciencia Política generó, que es un conglomerado de cientistas políticos importantes de diferentes universidades, generó también una pauta, una presentación ante el gobierno como para tomar la posta de la reforma al sistema político chileno. Perfecto. Y ya esta discusión ha ido calando de a poco. Bueno, ahora por otro tipo de eventos ha disminuido su intensidad, pero sí ya hubo guiños para decirle al gobierno, oye, también tenemos que estar pendientes de que no se nos fragmente tanto el sistema. Mira, ¿sí? O sea, también tenemos que generar, claro, siempre salvaguardar un poco este elemento de representación. Las expresiones políticas son importantes, pero tampoco irnos al extremo que aquí haya una fragmentación.
no significa hacer estados separados, sino que básicamente que haya un gobierno central también, que pueda mirar los destinos de forma transversal. Claro, exacto. Y eso es lo que tiene que ver con, como para cerrar el punto de la fragmentación y decir que sí, ya hay conversaciones importantes, hay grupos de interés importantes que sienten que este elemento debe volver a retomarse y no es menor. Ahora bien, con respecto a descentralización, bueno, Chile es uno de los últimos países que se encarrila u opta por la descentralización como tal. ¿Sí? Algunos expertos la llaman realmente que hemos no tenido una descentralización, ¿ya?, sino una desconcentración de poder, que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, tú puedes contarnos la diferencia. Y cuando tú dices esto, ¿es que Chile es el último que se subió al carro de este elemento? Es uno de los últimos que, o sea, vale. ¿Sí? Para no irnos tan lejos, ¿cuándo fueron las elecciones del primer gobernador? Hace 3-4 años. Ya, 2021. Sí, claro. Del gobernador, electo democráticamente. Sí, tal cual. Consejeros regionales, electos democráticamente, fueron en el 2013. Llevan cerca de 12 años. 3 periodos. Ya, más o menos. 12 años. Las experiencias de descentralización política, y quiero hacer énfasis en lo político, ya llevan a finales de los 80, principios de los 90 en América Latina. Entonces ya hay una trayectoria importante de otros países que llevan en el proceso de descentralización política. Porque quiero hacer aquí súper importante decir, no hay descentralización en Chile, también es un análisis flojo, como diría mi advisor, mi gran maestro, el Pato Navia. Es un análisis flojo de llegar a esa conclusión. Porque efectivamente sí hay descentralización fiscal y administrativa. 3 niveles son para consolidarse como descentralización full, ¿sí? Política, administrativa y fiscal. Y Chile ha avanzado positivamente en lo fiscal y en lo administrativo. Tampoco debemos ser como tan rigurosos de decir, oye, no, aquí no hay. Sí hay. Ahora, el debe está efectivamente es la descentralización política, que por los mismos años se cae la evidencia por sí sola. Llevamos poco tiempo en esto y por ende también sabemos muy poco de los gobiernos regionales en ese segundo en el rango segundo, ¿no? En lo regional. Claro, yo creo que los gobiernos regionales saben poco de los gobiernos regionales todavía. Si se entiende la lógica, ¿no? Están en ese proceso de ¿cómo va esto? Yo creo que obviamente no tiene que ver con las personas del gobierno, no es personalizable, sino que tiene que ver con este escenario también de que es pareciera ser un proceso de marcha blanca, porque todavía hay muchos bemoles. Por ejemplo, algo que también hemos conversado en otra ocasión, los delegados presidenciales que vienen a cumplir un rol, ¿no?, como delegados, pero que de pronto se cuestiona. Fue el mismo presidente Boric quien dijo, en un año vamos a sacar a los delegados presidenciales. Después él mismo dijo, en otro tema, pero otra cosa con guitarra, y hoy día los delegados presidenciales, más que pensar en eliminarse, empiezan a sentarse de pronto. No sé si en competencia, Germán, porque no tienen roles distintos, pero para la ciudadanía pasan a ser 2 elementos de pronto de autoridad que no diferencia mucho el ciudadano común. Y ese último punto es importante, porque dado que es reciente lo que tenemos de estas autoridades regionales recién electas, hay un estudio que estamos haciendo con otro profesor de la Universidad Católica, Rodrigo Cuevas, y utilizamos una base de datos de la Araucanía Opina, que es del Centro de Políticas Públicas, y nosotros detectamos en una serie de baterías de preguntas efectivamente eso, cómo los ciudadanos de cierta forma ven el performance o desempeño de estas 2 autoridades regionales, el delegado presidencial y el gobernador. Y en raya para la suma, para no irme tan, efectivamente va por ese lado. Yo digo, el ciudadano dice, oye, mira, no, lo que pasa es que hubo un incendio y el gobernador debía actuado con rapidez, raudo en esto, y uno dice, no, pero es que no son las atribuciones del gobernador, ¿cierto? No, es que el delegado presidencial debería estar pendiente del desarrollo de la región. O sea, la verdad, esa es más pega del gobernador. Entonces, en este sentido, efectivamente, la gente no solamente califica, evalúa mal a las autoridades,
pero es porque llevan también recientemente en el cargo y también es difícil de diferenciar esto. Y además, Germán, ¿quién les explica esto? ¿Cómo la sociedad entra al detalle? Nosotros desde las comunicaciones de pronto tenemos dudas respecto a cuáles son los roles de cada uno. Es nuestro rol también informar, pero también informarnos, ¿no? Hemos conversado con el delegado, con el gobernador, y obviamente hay miradas distintas que se complementan en ciertos aspectos, pero también yéndonos al zoom del gobierno regional. El gobernador dice, mira, tomando el mismo ejemplo que mencionabas tú, vamos a apoyar el trabajo de los combatientes de los incendios forestales. Tenemos disponibles 5.000 millones de pesos. Pero esos 5.000 millones de pesos los tiene el gobierno central. Entonces, para autorizarlo, decía, es más difícil que le autoricen a un gobernador a ejecutar los proyectos que un alcalde recursos de su municipio. Y eso te da al menos que pensar respecto a cuál es la real libertad en ese sentido, ¿no? Disponibilidad, en este caso de recursos, pero así tantas otras cosas. No, efectivamente, entonces... son instituciones nuevas, ¿sí? Claro. Poco sabemos, y yo creo, me quedo con una expresión tuya que es muy buena, o sea, esto es como una especie de marcha blanca, sí. Claro. En junio vamos a tener precisamente como parte de esa misión que queremos, al igual que los medios de comunicación, el Centro de Políticas Públicas y en parte mi agenda de investigación que tiene que ver con los gobiernos regionales. Claro. Y desde una parte mucho más empírica vamos a lanzar el primer diagnóstico, por así decirlo, del primer gobierno, ¿cierto? En la Araucanía del 2021, bueno, 2022 al 2024, claro. ¿Sí? Por temáticas, por comisiones, cómo votan, dónde cayó más la discusión, en qué comunas cayó más la discusión, ¿cierto? Y otros elementos más que creo van a ser muy importantes, primero para decir, oye, esto fue un poco la mano del anterior gobierno, ¿sí? Más que cuestionar, es un diagnóstico, ¿sí? Dato mata relato. Exacto. Entonces, decir, oye, mira, por aquí estuvo un poco la dinámica y demás. Y también mostrar evidencia cómo va o si el futuro gobierno regional desea seguir esa misma línea, sí. ¿Cierto? Que esto tiene que ver obviamente con el programa de gobierno, pero también tiene que ver con el plan de desarrollo regional. Son tensiones diferentes, ¿sí? Sí. Pero también dice, si quieres seguir esto, mira, más o menos por acá va un poco eso, pero nos va a direccionar, a llevar a conocer un poco por dónde fue el rumbo de la región. Claro. Más adelante tenemos pensado, por allá en septiembre más o menos, este mismo evento, pero agregar otras 3 regiones en Chile. Perfecto. Honestamente nosotros ya estamos trabajando 6. Mira. ¿Sí? Pero queremos ir acotados, ser responsables con la información, claro. Ir acotado, pero queremos, y obviamente la invitación importante para ti y tu equipo, que nos acompañes en este primer diagnóstico de la región de la Araucanía, sí. Y dentro de ese afán en colaborar, precisamente, mira, los roles de los gobernadores y los roles de los intendentes son un poco esto y los cores son esto, ¿sí? Sí, y ahora ya tenemos súper claro un poco la cancha de qué hace el gobernador, qué hacen los cores. Ahora mostremos cómo fue el desempeño del primer gobierno de un gobernador electo en la Araucanía. Oye, y ahí te vamos a pedir, no sé si lo podemos hacer, pero de pronto igual un spoiler podría tirarnos unos datitos. Yo me acuerdo que estuvimos en una actividad en donde tú participaste como exponente, Germán, con los medios de comunicación. Había 4 o 5 medios de comunicación ahí y entregaste unos datos que eran bastante reveladores de nuestra región de la Araucanía. Eso era una primera tendencia, sí, claro, fue como un spoiler pequeño porque habíamos analizado como los 2 primeros años muy puntualmente, digamos 2022 y 2023, nos faltaba 2024, cerrarlo. Porque hay que aclarar, pese a que se eligieron en el 2021, realmente fueron 3 años. Ejercieron solamente desde el 2022. Entonces, claro, mostramos una especie de spoiler por dónde iba la tendencia y siempre fuimos muy cuidadosos con mostrar tendencias. Así es. Y es importante también resaltar aquí la labor que hay un equipo detrás que está apoyando esta gestión. Esto es en el marco de un Profondesit que financia la universidad de estos recursos internos, y eso me ha permitido también incorporar otra serie de estudiantes
de ciencia política que han hecho un trabajo riguroso, laborioso, en sistematizar las discusiones, es decir, las actas, ¿cierto? E identificar, ok, este es el tema, esta es la temática, cuál es la comuna que está involucrada. Bueno, y también hay elementos de cupucha que ellos, a estas alturas del partido, siempre digo, por ejemplo, Catalina Melgarejo y Pamela Ulloa, que son como las dos más significativas que empezaron conmigo este proyecto y se han ido sumando otros importantes estudiantes. Ellas a estas alturas del partido saben mucho más cupucha que yo, ¿sí? Del detalle, la minucia, eso. Entonces es importante ir detectando eso. Y un gran spoiler que te puedo decir, ¿cierto? Es que uno pensaría que la región de la Araucanía, con todo el componente intercultural, ¿cierto? Podría ser un tema potente en los consejos regionales, y en las temáticas que se aprueban, que se discuten. Que sería relevante en una región que se declara intercultural. No es así. No es tan así, ¿cierto? Claro. Ahora, esto también tiene que ver mucho con las promesas de campaña, con el plan de desarrollo y demás, lo que ya mencionaba. Con esto no quiero decir que están haciendo mala pega los CORE y el gobernador. No. Priorizaron una agenda, unos temas, ¿cierto? Y estos temas fueron llevados a comisiones y demás, pero importan otros temas más que otros, ¿sí? Y aquí es más que criticar el gobierno, es decir, oye, bueno, estamos descuidando una serie de dimensiones, el futuro gobierno ¿se va a hacer cargo un poco de esto o vamos a seguir con esta línea? Así que... Y además en un tema tan complejo, tan sensible, ¿no? Que requiere tanta atención, porque hoy día, ¿en qué se concentra la atención cuando hablamos de elementos interculturales, de reivindicaciones, etcétera? Más que todo a hitos de violencia, a recursos para mayores especializaciones en la policía, y en eso van un poco los elementos en el desarrollo social que tiene que ver con los CORE, con el gobierno regional. ¿Qué está pasando ahí? ¿Va en línea un poco con lo que se plantea, con lo que se demanda? O sea, el símil aquí es que los gobiernos regionales son administradores, ¿cierto? Sí. Eso. Sí, claro. No más. Hasta ahí. Y claro, el gran desafío de la descentralización política es que se les puedan otorgar mayores facultades de autonomía a estos gobiernos, que puedan efectivamente focalizar mucho más recursos, tengan competencias para liderar el desarrollo regional. Más que decir, aquí hay una cantidad de lucas importantes y bueno, administrala. Claro. Mira a ver por dónde, en qué canastas pones los huevos, ¿sí? Claro. Pero igual eso no es descentralización política, sigue siendo desconcentración política, porque delego algunas funciones, pero oye, no tanto. Y ahí estás respondiendo a este concepto que tú planteaste. Hay una diferencia entre descentralización y desconcentración, que ahora es revelado. Claro, o sea, igual hay que ser súper honestos. O sea, esto ya viene trabajándose en Chile. Ya hay otros autores muy relevantes como Egon Montesinos en la Universidad Austral, que efectivamente también estamos generando como campos de conocimiento entre los diferentes centros. Ya hay personas que vienen discutiendo esto teóricamente hace rato. Sí, pero ahora tenemos datos. Sí, claro. Y queremos consolidarnos. Precisamente es el propósito del Centro de Políticas Públicas y la Universidad Católica, ser un referente, porque este estudio, esta gran base de datos que se está construyendo, muy de hormiguita y todo eso, queremos precisamente mostrar con datos cómo hay diferencias marcadas dentro de las regiones. Y decir que efectivamente Santiago no es Chile, que es importante prestar atención a las diferencias importantes que hay dentro de las regiones, y no para decir que se va a fragmentar el país, es que reconociendo que hay necesidades diferenciadas en las regiones, también validamos y fortalecemos los elementos como gobierno y la democracia. Pero si seguimos escondiéndonos bajo el alero de la centralización, pucha, estamos perdiendo una capacidad importante. Oportunidad también. Y efectivamente. Entonces eso es otro gran spoiler, ¿sí? Te decía que habían 6 regiones que nosotros estamos trabajando.
tenemos súper sólido Araucanía, súper sólido otras 3 más regiones y seguimos construyendo como hormiguitas otras 3 más, pero ya hay diferencias importantes en las temáticas, en cómo se llevan, e incluso, Francisco, como se procede en Antofagasta no es lo mismo como se procede en los gobiernos regionales en la Araucanía. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay diferentes pautas, diferentes prácticas dentro de las regiones. No hay un protocolo y para allá es que queremos seguir avanzando. Mira, y más allá de que hay obviamente diferentes problemáticas en cada una de las regiones, diferentes desafíos, uno pensaría que el protocolo, digamos, de actuación, independiente de cada escenario, sea compartido por los distintos gobiernos regionales. Y no es así. Y no es así. Y eso me lleva al otro elemento que tú planteaste en algún momento, que es necesario mayores atribuciones para los gobiernos regionales. Eso, o sea, te lo voy a responder como respondemos los cientistas políticos. Depende, ¿cierto? Y ese depende en la medida que también vayan al alero otro tipo de medidas y procedimientos. Y en eso le quiero dar el punto a favor a Chile, que se ha tomado el tiempo para no embarcarse tan rápido en la descentralización. Ya. Pero también yo creo que es necesario empezar a articular otros elementos. O sea, decir, oye, vamos a generar autonomía y listo, por autonomía. No. No es tan así. No es tan así. O sea, y creo que las negociaciones, y eso también hizo parte el Consejo Asesor de Descentralización, aquí hay intereses de por medio. O sea, también tenemos que dejar de ser tan ciegos de decir, no, listo, pero qué tan difícil es atribuirle autonomía a los gobiernos regionales. Está. Tú acabas de decir algo. Es mucho más fácil y se le autoriza y tiene un presupuesto más grande y es mucho a las alcaldías que a las gobernaciones. Pero claro, porque también tenemos que ser súper transparentes en esto. Hay intereses económicos y políticos de por medio importantes. Y no es tan fácil decir, no, dale, mis atribuciones pásalas a ti. Y ya hemos visto en la región de la Araucanía misma, donde echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Entonces hay hoy día en tela de juicio, en procesos judiciales, ¿no?, desfalcos por miles de millones de pesos. Bueno, y es por eso que también es una de las grandes motivaciones de seguir apostándole a los estudios subnacionales, a los estudios regionales. El elemento es reciente, claro, pero también a la par ya han salido ciertos eventos de escándalos de corrupción y demás, que unos dicen, no, es del CORE, es del GORE, y todas estas abreviaturas. Sí, pero la gente ya empezó a detectar que aquí pasa algo. Sí. Entonces es importante volver nuestra mirada a el efecto o al componente regional. Y en ese aspecto, en toda esta juguera, ¿no?, en donde estamos poniendo los elementos, volvamos otra vez al tema de delegado presidencial, gobernador regional, que, como decías tú, es parte también del trabajo que ustedes desarrollan. ¿Qué valor le asignas tú, desde la mirada del cientista político, a los delegados presidenciales? ¿Necesarios, permanentes en el tiempo, o un proceso de transición en la medida que estos gobiernos regionales se vayan fortaleciendo? O sea, yo pienso que igual sigue siendo importante, debe acelerarse un poco más, la verdad. Ya te mencionaba, o sea, el proceso de descentralización en América Latina lleva desde los 90, ya está bueno ya, como dicen en buen chileno, ¿sí? Está bien, de hecho hay algunos que le llaman descentralización, el mismo Ego Montesino, descentralización tutelada, ¿sí? De a poquito, ¿sí? De a poco. Okay. Pero siendo necesario este acompañamiento, debe haber señales mucho más potentes del gobierno central de decir, sí me interesa esto, sí hay que delegarle mayor autonomía. Hay que ser cuidadosos con el diseño institucional, porque también nos podemos ir al extremo, o sea, que se generen pautas de corrupción y demás, porque no estamos haciendo la pega. Y una vez más, el objetivo que queremos hacer desde el Centro de Políticas Públicas, la Universidad Católica de Temuco, con empoderarnos de esta agenda, es decir, oye, pero mostremos que puede haber un manual de buenas prácticas, y empezando por eso, que cómo se ingresa, tramita y aprueba en el CORE de Antofagasta sea como se ingresa, tramita y aprueba en la región de la Araucanía, de los Lagos, de Aysén
de Magallanes. Y eso, para que eso ocurra, que yo, mira, hasta esta conversación, Germán, yo pensaría que eso existía, que antes de avanzar hacia un gobierno democráticamente elegido en las regiones, existía un procedimiento, un protocolo, un tratamiento tanto de los recursos como de la información y de los procesos, que era transversal, independiente que unos lo aplicaran bien o mal, porque puede decir, la interpretación también puede generar en este proceso un poco de marcha blanca errores, pero si no existe eso de base, ya te genera más incertidumbre a la hora de pensar cómo construimos si no tenemos ni siquiera una base en común. Bueno, se agradece que haya actas, por lo menos. Ah, ya, bueno. Sí, claro. ¿Dónde podemos? Ahora, que encontramos la información desorganizada, parcial y demás. Que era un buceo, me imagino, ¿no? Es y sigue siendo una tarea titánica y vamos encontrando mucho más, o sea, son 16 regiones y llevamos 6, o sea que todavía hay capacidad de sorprendernos, seguramente, de las otras 10 regiones que vamos a encontrar, pero una vez más queremos ser un referente para el resto de universidades, y qué bien que tome esa posta una universidad de región estudiando a las regiones. Exactamente. Sí. La universidad católica más austral del mundo, fíjate, también poniendo referencia y poniendo en valor temas que son transversales, que son tan importantes para todos nosotros los ciudadanos, que manejamos más o menos información, pero que vivimos también en el día a día de las políticas que se implementan y que muchas veces nosotros desconocemos respecto a la cocina, ¿no? De cómo esto funciona. Estamos llegando al final de esta conversación, Germán. Te quiero agradecer el tiempo, la disposición y dejar abierto el micrófono también por si hay algún elemento de estos muchos que conversamos hoy día que te falte por saber. No, yo creo que los elementos van a venir muy seguidos de aquí en adelante, Francisco. Y también invitar a nuestros oyentes y demás que nos ven en esta plataforma, bueno, que estén pendientes porque se vienen, como dicen los más millennials y centennials, se vienen cositas. Se vienen cositas. Y eso está muy bueno porque también el Centro de Políticas Públicas, hay que reconocerlo, ha hecho un trabajo muy importante también vinculándose con nuestra región de la Araucanía, con el país. Desearte mucho éxito también en esta gestión en el que llevas poquitos meses de asumido. Un mes y 5 días, dicen. Mire, un mes y 5 días. Pero bueno, los cuento. Usted ha sido también parte del equipo de trabajo del Centro de Políticas Públicas, así es que con conocimiento de causa seguramente van a llevar este liderazgo también, y liderazgo no lo digo en tu rol de director, sino de liderazgo como centro, porque eso también creo que es un tremendo valor que ha tenido el Centro de Políticas Públicas. Así es, o sea, por fin, o sea, el Centro de Políticas Públicas que lleve el conocimiento precisamente a la sociedad, eso que a veces vemos tan complejo allá, tan abstracto, oye, esto llega a las comunidades. El Centro de Políticas Públicas tiene importantes alianzas con las municipalidades, con las comunas, con las organizaciones de sociedad civil. Entonces, obviamente, la posta, esa misión que me delegaron es, efectivamente, tenemos que seguir avanzando en ello. Perfecto. Agradecemos entonces a don Germán Campos. Estamos terminando este punto de vista. Muchas gracias, Germán, por acompañarnos hoy día. A ti y a todo tu equipo por esta importante invitación. Estamos muy contentos de haber tenido entonces a don Germán Campos Herrera, quien nos estuvo acompañando, un destacado académico de la Universidad Católica de Temuco, director del Centro de Políticas Públicas. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Punto de Vista, el podcast.